Hola chicos, vamos a continuar con nuestra clase de PowerPoint y para ello vamos a ver las transiciones. Una transición de diapositiva nos permite determinar cómo va a producirse el paso de una diapositiva a la siguiente. Para ello, entonces, vamos a ver que estas transiciones van a lograr efectos visuales más estéticos. Para nosotros aplicar una transición, simplemente debemos ir al menú Transiciones, en el cual en esta sección vamos a encontrar transiciones para las diapositivas. Vamos a encontrar entonces varios tipos de transiciones, por ejemplo, de tipo sutil, llamativo o de contenido dinámico. Simplemente debemos escoger una de ellas, por ejemplo, de tipo empuje. Muy bien, entonces escogemos una y para ello vemos que podemos realizarlo, por ejemplo, desde abajo, desde la izquierda, desde la derecha o desde arriba, ¿no? Simplemente es escogerlo. Vamos a ir a la vista presentación. Muy bien, entonces aquí recién podemos ver cómo surgiría el efecto de nuestra transición. Escape entonces. Vemos entonces que nosotros debemos aplicar simplemente una transición y vamos a ver que cada transición tiene diferentes tipos de efectos, ¿no? Por ejemplo, empuje tiene sus propios efectos, pero nosotros también podemos ver una vista previa de cómo queda esta transición aquí en el menú Transiciones, vista previa, para ver cómo está quedando nuestra transición. Entonces podemos escoger vista previa y vemos entonces cuál sería la transición que se aplicaría a nuestra diapositiva. Muy bien. Diapositiva 2 también, por ejemplo, podríamos escoger de tipo barrido. Vista previa. Vemos entonces, por ejemplo, el de tipo barrido. Diapositiva 3 tenemos también, como habíamos dicho, de tipo cortinas, ¿no? Por ejemplo, de tipo cortinas. En este caso, por ejemplo, miren, transiciones de tipo cortina no tiene opciones de efectos, solo tiene una sola, ¿no? Entonces, vista previa. Listo, entonces esto viene a ser transición de tipo cortina. Entonces también vamos a ver, por ejemplo, contenido dinámico, ¿no? Por ejemplo, vamos a escoger el tipo volar. Vista previa. Gracias, ¿no? Entonces ahí vemos nuestras transiciones. Pero estas transiciones también nosotros podemos aplicar, por ejemplo, de un sonido. Podemos aplicar, por ejemplo, sonido. Puede ser un aplauso, una vista previa. Listo, entonces ahí vemos de tipo aplauso, ¿no? Por ejemplo, de caja registradora, vista previa, también, ¿no? Entonces escogemos algún tipo de sonido para nuestra diapositiva. También nosotros, en esta diapositiva, que tiene su transición empuje, podemos especificar cuánto va a durar esta transición. Actualmente vemos que va a durar 1 segundo. Esta duración significa cuánto demora la duración de la transición. Entonces nosotros podemos escoger, por ejemplo, en este caso, aumentar que sea a 2 segundos, ¿no? Vista previa. Listo, ¿no? Entonces vemos que nosotros podemos aplicar, por ejemplo, que dure 2 segundos. También nosotros, por ejemplo, tenemos aquí lo que viene a ser aplicar a todo. ¿Qué significa aplicar a todo? Actualmente cada una tiene su propia transición, ¿no? Que hemos aplicado su propia transición. Entonces, aplicar a todo significa, por ejemplo, si yo estoy aquí en la transición de empuje, 2 segundos, sonido, caja registradora, aplicar a todo. Muy bien, ¿qué significa? Muy bien, caja registradora, 2 segundos. Fíjense en la diapositiva 2. Diapositiva 3. Diapositiva 4. Entonces, la opción aplicar a todo significa que en la diapositiva en que me encuentre, por ejemplo aquí, en la diapositiva 2, escoge, por ejemplo, de tipo dividir, ¿no? Vamos a escoger, por ejemplo, horizontal entrante.
Vamos a colocar una duración de 2 segundos. Vamos a colocarlo, por ejemplo, de tipo aplauso. Y aquí voy a pulsar la opción aplicar a todo. ¿Qué significa aplicar a todo? Significa que todas las diapositivas van a tener este efecto que he escogido. Aplicar a todo entonces. Vamos a la diapositiva 1, vista previa. Y vemos entonces que todas las diapositivas ahora tienen la opción de transición de tipo dividir, 2 segundos y aplauso, ¿no? Entonces, la opción aplicar a todo, su propio nombre lo dice, ¿no? Aplica a todas las diapositivas el mismo efecto que estamos escogiendo en la diapositiva en el cual nos encontremos. Entonces hay que tener en cuenta que aplicar a todo, ¿qué va a realizar? Va a aplicar a todas las diapositivas la transición que hayamos escogido. Pero nosotros también podríamos personalizar nuestra propia transición a cada una de ellas, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ir a la vista presentación con diapositivas. Vemos entonces aquí que se está aplicando, ¿no?, nuestra transición con la animación que habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Muy bien, siguiente entonces. Se aplica entonces para todo, ¿no? Se está aplicando entonces y gracias, ¿no? Fin de la presentación. Muy bien. Pero nosotros, por ejemplo, vemos que al pasar una diapositiva hacia la siguiente, todas están avanzando al hacer clic con el mouse. Nosotros también podemos establecer que la diapositiva avance, en este caso, a la siguiente con un tiempo determinado. Podemos establecer entonces un tiempo determinado. Por ejemplo, vamos a dar clic aquí, después de, estamos en la diapositiva 1, después de, por ejemplo, 2 segundos. Después de 2 segundos va a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ir a presentación con diapositivas. Va a realizar entonces el efecto de las animaciones. Entonces está realizando el efecto de las animaciones sin dar clic, si se dan cuenta. No estoy dando clic ni siguiendo. Y solito va a pasar, después de que haya hecho todas las animaciones, cuenta 2 segundos y pasa a la siguiente diapositiva. En este caso, en esta diapositiva, no está pasando a la siguiente. ¿Por qué? Porque no he aplicado, no he aplicado que para la diapositiva 2, fíjense en la diapositiva 1 que dice después de 2 segundos. Y fíjense la diapositiva 2, no dice después de, no le hemos dado en este caso el tiempo determinado para que pase a la siguiente diapositiva, ni la 3 ni la 4. Entonces, si nosotros queremos establecer que para que pase de una diapositiva a otra simplemente tenga todas el mismo efecto de 2 segundos, tengo que aplicar a todo, ¿no? Entonces, aplicar a todos para que todos tengan transición dividir, sonido aplauso, duración del efecto dividir 2 segundos y pase a la siguiente diapositiva después de 2 segundos, aplicar a todo, ¿no? Para que todos tengan el mismo efecto. Si no, tendría que, por ejemplo, establecer que la diapositiva 2 pase después de 5 segundos, dependiendo también del contenido, ¿no? La diapositiva 3 pase después de 10 segundos, etcétera, ¿no? Pero en este caso vamos a establecer que cada una se establezca después de 2 segundos. Muy bien, entonces presentación con diapositivas. Va a realizar entonces los efectos. Va a pasar 2 segundos. Muy bien. Y sigue, ¿no?, el curso entonces de cada una de ellas automáticamente, sin darle clic, ¿no? Pero nosotros también podríamos darle clic. Por ejemplo, vamos a regresar. Muy bien, entonces va a pasar, por ejemplo, sola, pero nosotros también podemos avanzarlo con el clic, ¿no? Podríamos nosotros avanzarlo. Entonces, avanza la diapositiva o al hacer clic con el mouse o después de 2 segundos, ¿no? Nosotros podemos establecer, por ejemplo, que al avanzar las diapositivas pase después de 2 segundos. Así yo de clic con el mouse, esta diapositiva no va a pasar. Simplemente va a pasar hasta que cumpla la duración
que he establecido del tiempo determinado, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no?, cuándo sería útil y cuándo no, dependiendo también de la exposición que estemos realizando. Guardamos entonces. Actualmente en nuestra diapositiva hemos escogido en lo que viene a ser de tipo aplauso, ¿no? Hemos visto acá varios tipos de sonidos, pero nosotros también podemos escoger otro tipo de sonido. Para ello entonces vamos a escoger otro sonido. Se apertura entonces el cuadro de diálogo en el cual me está solicitando agregar el audio. En este caso yo ya tengo un audio establecido en el escritorio que es de tipo WAV. Tiene que ser de extensión WAV para que PowerPoint pueda leer el sonido. Simplemente escogemos y damos clic en aceptar. Muy bien, entonces se reproduce el sonido en nuestra diapositiva, ¿no? Y simplemente aplicar a todo para que surja efecto en las demás, ¿no? Listo, entonces tenemos nuestra diapositiva, damos clic en lo que viene a ser iniciar presentación, ¿no? Entonces nosotros podemos escoger archivos, en este caso de sonido, que tengamos en el computador, ¿no? De preferencia, como siempre, chicos, de tipo WAV, ¿no? Porque solamente ese tipo de extensión lee el PowerPoint. Listo, entonces tenemos ahí nuestras diapositivas. Muy bien, entonces hemos visto transiciones. Y por último, vamos a guardar nuestra transición, nuestro ejercicio de transiciones como tipo .ppsx, es decir, como presentación con diapositiva de PowerPoint. Archivo entonces, guardar como. Examinar, vamos a guardarlo en el escritorio. Tipo, actualmente está como presentación de PowerPoint y lo vamos a guardar como presentación con diapositivas de PowerPoint. Guardamos con el tipo de nombre transiciones y guardar, ¿no? Guardamos entonces. Listo, entonces se guardó nuestra diapositiva. Vamos a cerrar entonces nuestra diapositiva. Aquí se guardó, aquí está entonces mi diapositiva como .ppsx, es decir, como presentación con diapositiva de PowerPoint. Simplemente le damos clic. Y vemos entonces que se está reproduciendo nuestra diapositiva como presentación con diapositiva de PowerPoint, es decir, como PPSX, ¿no? Se ejecuta automáticamente sin dar clic, significa de que está avanzando la diapositiva cada 2 segundos. Y vemos también que está utilizando un sonido que nosotros hemos escogido, por ejemplo, para nuestra diapositiva. Listo. Entonces tenemos ahí lo que viene a ser nuestras transiciones en PowerPoint. Vamos a cambiarle el nombre. Transiciones subguión 2, ¿no? Subguión 2, para darnos cuenta. Fíjense que nosotros para aperturar o para poder hacer, en este caso, alguna modificación que queramos a nuestro archivo, simplemente le damos doble clic. Por ejemplo, aquí mi archivo transiciones, que es de tipo PPTX, ¿no? Pero por ejemplo aquí lo que viene a ser transiciones 2, es decir, que es un .ppsx, si yo quiero modificarlo, damos doble clic, pero se apertura el ejecutable, va de frente a la presentación. ¿Cómo modifico un .ppsx? ¿Cómo puedo ver el archivo, en este caso .ppsx? Tengo que abrir el PowerPoint, ¿no? Tengo que aperturar el PowerPoint, aperturarlo, escoger abrir. Y lo que viene a ser equipo, entonces, examinar, vamos a aperturar el archivo. Transiciones 2, ¿no? Transiciones 2. Aquí ya están todas las modificaciones. Capaz me llevé el archivo nada más que el PPSX y de pronto tengo que hacer algún cambio. Entonces, ¿cómo hago el cambio? Abro el PowerPoint, escojo PPSX, abrir, ¿no? Abrir. Entonces aquí recién yo puedo hacer las modificaciones a mi archivo, ¿no? Aquí nomás. Entonces muy bien, de esa manera nosotros abrimos el PPSX. Por ejemplo, cambiamos de tipo forma, ¿no? Vamos a cambiar, por ejemplo, la transición de tipo forma. Vamos a darle en este caso 2 segundos y medio, ¿no? Por ejemplo, y aplicar a todo, ¿no? Siempre, no se olviden, aplicar a todo. Cada cambio
aplicar a todo. Nunca nos olvidemos de esa parte. Muy bien, entonces cerramos, guardar y ahora vamos a dar clic a transiciones. Vamos a darle clic y vemos que hace el cambio, ¿no? Entonces de esa manera nosotros podemos hacer el cambio a nuestra diapositiva si se encuentra en punto PPSX. Simplemente aperturarlo con el PowerPoint, escogerlo y hacer el cambio correspondiente, ¿no? Guardarlo y listo, ¿no? Ahí está nuestro PPSX con la modificación realizada. Hemos visto lo que viene a ser, en este caso, transiciones a nuestras diapositivas, ¿no? Transiciones en el cual nosotros podemos escoger qué tipo de transición podemos aplicar a nuestra diapositiva, un sonido, cuánto puede durar, por ejemplo, la transición y qué tipo de avance podemos darle a nuestra transición, ¿no? Al hacer clic con el mouse o si no después de un cierto tiempo, cómo va a pasar de una diapositiva a otra. Muy bien, chicos, entonces hemos visto transiciones en PowerPoint 2013.